Comienzo esta segunda parte con estas dos preguntas. ¿Por qué es importante entender el gran tema de la Biblia? ¿Y por qué eso es importante para estudiar la Biblia? Porque otra vez, 66 libros, 1500 años, por lo menos 40 escritores diferentes, pero unificados en un tema. Toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, tiene un solo tema. ¿Cuál es ese tema? ¿Perdón? Jesucristo. Jesucristo es el tema unificador de toda la escritura. Y usted me va a decir, ¿cómo? Pues déjeme brevemente describirle de qué se trata toda la Biblia. Porque, aunque usted no lo crea, Génesis tiene mucho que ver con Mateo y Apocalipsis tiene mucho que ver con Génesis. Y al revés, o sea, todo está interconectado. Ahora, espero que ustedes conozcan un poco sus Biblias. Pero ¿cómo comienza la Biblia? ¿Qué es lo primero que hay en la Biblia? La creación. Génesis capítulo 1, Dios creó todo lo que existe. Y lo último que hizo en la creación, ¿qué fue? Crear al ser humano. Adán, que significa humanidad, y Eva, que significa vida. Y de ellos, pues los bendice, etcétera, y se extiende toda la humanidad. Pero Dios escogió a Adán y a Eva como sus representantes aquí en la tierra, en la creación que Él ha hecho. Y entonces desde esa perspectiva, como que Adán y Eva iban a ser virreyes, los representantes reales de Dios ante toda la demás creación. Sin embargo, al inicio, el capítulo 3 de Génesis, ¿qué pasó ahí? En el capítulo 3 de Génesis, Adán y Eva desobedecen a Dios. Y entonces, y esto es una de las cosas que vamos a ver en los estilos literarios. Hay patrones que se repiten en toda la Biblia, porque ahí en Génesis capítulo 3, Adán y Eva están en una encrucijada. Y la encrucijada es, ¿van a creerle a Dios y esperar que Él sea el que decida qué es bueno y qué es malo? ¿O van a ser ellos los que van a tratar de tomar el lugar de Dios y decidir ellos lo que es bueno y lo que es malo? ¿Y qué hicieron? Decidieron ser ellos. Y en ese lugar rechazaron a Dios. Sin embargo, desde ahí, en Génesis capítulo 3, versículo 15, Dios le da una promesa a la mujer. Y la promesa es que alguien de su descendencia iba a aplastar la cabeza de la serpiente, aunque la serpiente iba a morder el calcañar y es una mordida mortal. Y entonces es una promesa rara, ¿verdad? Alguien de la descendencia de la mujer va a derrotar a la serpiente, pero la serpiente va a matar a esa persona. Génesis capítulo 3, versículo 15. Luego vemos en la historia cuál es el siguiente gran evento que ocurre en Génesis. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Son historias que oímos desde la escuela dominical. La maldad crece y Dios se arrepiente de haber creado al ser humano y ocurre el diluvio. Y Dios escoge a una familia, Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos, 8 personas en total, para salvarlos durante el diluvio. Y vemos aquí la manera en cómo Dios actúa, porque no es que Noé o su familia hubieran hecho algo para merecer que Dios los salvara, sino que Dios en su gracia decide salvarlos para preservar a la humanidad. Termina el diluvio y ahora Noé y su familia reciben la misma promesa de Dios, de lo mismo que Dios le había dicho a Adán y a Eva: usted
llenen la tierra, fructifícanla, ustedes van a tener dominio sobre toda la tierra. Y Noé se ve ante la misma encrucijada. Similar, otra vez el patrón se repite. ¿Va Noé dominar el resto de la creación o va a dejar que sea la creación la que lo domine a él? ¿Y qué es lo que pasa? Se emborracha. O sea, la creación lo domina a él. Y otra vez fracaso. Sin embargo, el tema principal sigue siendo, ¿recuerdan la promesa que Dios le hizo a Eva? Alguien de tu descendencia. Podría haber sido Noé, pero no fue Noé. Alguien de la descendencia, y se menciona los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, y de la descendencia de Sem aparece el siguiente gran personaje en la historia de la Biblia, Abraham. Y a Abraham Dios le hace una promesa relacionada con esa de Génesis 3:15. A través de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Perdón. Y el tema otra vez es descendencia, porque la promesa es, en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Y de Abraham viene la nación de Israel. Y si vamos ya después a la historia después del Éxodo y todo lo que pasó ahí, la nación de Israel otra vez se encuentra en una encrucijada. Al igual que Adán y Eva, al igual que Noé. Ahora la encrucijada es esta. Dios les ha dado un conjunto de leyes, la ley dada por medio de Moisés. Si ellos la obedecen, Dios los va a bendecir. Si ellos las desobedecen, caerán bajo maldición. ¿Y qué escoge la nación de Israel? Caer bajo maldición. Porque desobedecen la ley de Dios y después de un periodo largo de historia, terminan en el exilio. Pero antes de que vayan al exilio, la nación de Israel otra vez se ve en una encrucijada. ¿Vamos a dejar que sea Dios nuestro rey o vamos a poner un rey que nosotros queramos? ¿Y qué escogen ellos? Vamos a poner un rey que nosotros queramos. Y entonces Saúl se convierte en el rey que ellos querían. Pero Dios dice, no, yo tengo a alguien conforme a mi corazón. Un hombre conforme a mi corazón, que es el rey David. Y atrás hay un montón de historias. Algo interesante de la Biblia es que nunca esconde las fallas de carácter de sus personajes. Ninguno de los personajes en la Biblia es perfecto, excepto Jesucristo. Todos, aunque experimentaron la gracia de Dios y fueron escogidos por Dios, cometieron errores, pecaron, deshonraron a Dios. Sin embargo, este hombre que se llamaba David, David, como está agradecido por Dios, y vemos eso porque él escribió la mayoría de los salmos, casi la mitad de los salmos fueron escritos por David. David ama tanto a Dios que quiere construirle un templo, porque todavía ya está Jerusalén, ya está el palacio, etc. Y el arca del pacto que hicieron con Dios estaba todavía en el tabernáculo. Y entonces David decide, yo quiero construir una casa. No es posible que nosotros ya estemos aquí en casas bonitas y el tabernáculo todavía esté ahí, el arca todavía esté ahí en el tabernáculo. Y David dice, yo quiero hacerle una casa a Dios, pero Dios dice, no, David, tú no me vas a hacer una casa a mí. Yo te voy a hacer una casa a ti. Y Dios le promete a David que de su descendencia siempre iba a haber alguien que se sentara en el trono en Jerusalén. Y entonces está la promesa de un descendiente ahora de David que se iba a sentar en el trono en Jerusalén. Cuando la nación decide no guardar los mandamientos y termina en el exilio, durante todo ese periodo, mientras están alejando de Dios y yendo por el mal camino, aparecen los profetas. Y el ministerio de los profetas es advertirle a la gente
que se han apartado de Dios, pero también la promesa de esperanza de que un día va a venir ese personaje, descendiente de David, descendiente de Eva, que es el que va a corregir todo. Llegamos al Nuevo Testamento y, por ejemplo, Mateo en su Evangelio traza el linaje de Jesús hasta Abraham. A la mitad del camino para por David, o sea que Jesús es descendiente de David, descendiente de Abraham. Lucas en su genealogía va hasta Eva, hasta Adán y Eva. Y entonces Jesús es este personaje, descendiente de Eva, descendiente de Abraham, descendiente de David, que va a cumplir la promesa de Dios. Y los apóstoles, después de que Jesús ha resucitado y ascendido al cielo, se encargan de hacer la conexión, de decir, Él fue el que aplastó la cabeza de la serpiente, pero también recibió una mordida mortal, pero al tercer día resucitó. Y viene otra vez, y cuando Él venga por segunda vez, va a restaurar todas las cosas con la belleza original del Edén en Génesis capítulo 1. Si ustedes miran Génesis capítulo 1, el jardín del Edén, capítulos 1 y 2 de Génesis, y ven los últimos 2 capítulos de Apocalipsis, es la misma descripción. Y Dios enviando a Jesús es el que logra cumplir la promesa que hizo a Eva y que después hizo al rey David. Y esa, en resumen, es la historia de toda la Biblia. Ahora, me gustaría haber hecho 2 o 3 grupos y que ustedes me contaran la historia de la Biblia en por lo menos 8 eventos clave. ¿Cuál es la historia de toda la Biblia? Yo creo que la repasé ahorita, pero ayúdenme ustedes. No vamos a hacer grupos, sino que aquí juntos vamos a ver cuál es la historia de la Biblia. ¿Cuál sería el primer gran evento? La creación. Génesis capítulo 1 y 2. Dios crea todo y pone al ser humano para que sean sus virreyes. El segundo gran evento, la desobediencia de Adán y Eva, los teólogos conocen como la caída, la caída en pecado de Adán y Eva. Junto con eso la promesa de descendencia, en la gracia de Dios. ¿Cuál sería el tercer gran evento? Podría ser el diluvio, aunque en cierta medida la historia se repite, pero sí, pensamos en el diluvio. Y de ahí del diluvio, ¿cuál sería la siguiente? El llamamiento de Abraham. Y con eso la bendición para todas las familias de la tierra. Luego, ¿cuál sería el siguiente gran evento? El rey. Bueno, no, nos saltamos uno. Antes de Abraham, ¿cuál sería? ¿Perdón? Perdón, después de Abraham, antes del rey. ¿Pero qué pasó en Éxodo? La liberación de Egipto y después de eso, ¿qué? La ley. La ley. La ley dada a Moisés, que se convierte como el estándar. Después de la ley, entonces seguiría el rey. Y después, nos quedan 2 todavía. Bueno, quizá van a ser más de 8 ya. Pues. Yo no quería poner a Noé, sino quería saltarme a Abraham de una vez. Pero después del rey, ¿qué sigue? La desobediencia de la nación de Israel que van al exilio. Y en eso el mensaje de los profetas. Y después el nacimiento de Jesús. Y después su segunda venida. Bueno, ahí está Jesús, su muerte, su resurrección, ascensión al cielo, perdón. Ajá, sí, yo lo pondría ahí con Jesús. Y luego la promesa de su venida, la restauración de todas las cosas. Entonces, si fuera por personajes, sería algo así como esto. Dios, creador de todo, Adán y Eva, Noé, Abraham, Moisés,
David, los profetas, Jesús y la restauración de todas las cosas. O bueno, Jesús y su primera venida y su segunda venida. Ocho personajes principales en toda la Biblia. Si fuera eventos, quizá podríamos reducirlo a menos. El primer gran evento sería la creación. Segundo gran evento, la caída. Tercer gran evento, la ley. Y por último, la restauración de todas las cosas con Jesús. Bueno, la salvación, pongámoslo ahí con Jesús, y la restauración final de todas las cosas. Y esa es la historia de toda la Biblia. Y cada parte de la Biblia que leemos debe conectarse con algún punto de esa historia. Y cómo Dios está trabajando con la humanidad. Ahora, todo libro, especialmente si es una historia, va a tener algo que nosotros le llamamos la trama. Bueno, depende, porque en mi pueblo, cuando dicen vamos a tramar, se refieren vamos a comer. Pero la trama del libro es la idea, es como lo que pasa en el libro. Y normalmente tiene estas 5 partes. Un escenario inicial que concluye con un conflicto. Luego hay una tensión creciente. Luego un clímax. Luego disminución de la tensión. Y una resolución. Cualquier historia que ustedes piensen tiene estos elementos. Puede ser en el cine, puede ser en un libro, todos van a tener una novela, todos van a tener esta idea. Hay un escenario inicial, conflicto, una tensión creciente, un clímax, disminución de la tensión, resolución. Cada historia tiene estos elementos, cada libro tiene estos elementos, toda la Biblia tiene estos elementos. Y así como vimos el ejemplo de Gedeón, ¿se acuerdan que primero leímos la historia chiquitita adentro, ¿verdad? Del vellón de lana. La situación o el escenario inicial es la pregunta de Gedeón: Señor, ¿vas a salvar a Israel por medio de mí? Y el conflicto es: quiero una prueba. Luego viene la tensión creciente de, ustedes imaginan lo que Gedeón estaba pensando en esa noche, si durmió esa noche para ver qué iba a pasar al día siguiente con el vellón de lana. El clímax podría ser cuando vemos que sí, la señal que Dios le pidió se la dio, y la disminución de la tensión es Gedeón entendiendo que sí, Dios va a usarlo, pero la resolución termina siendo como el escenario inicial de la otra parte de la historia, que es cuando Dios le pide que disminuya el ejército. Y así va. Pero, como vimos, esa solo es una partecita pequeña de toda la historia. También se podría hacer lo mismo con toda la historia de Gedeón. El capítulo 6 comienza con el escenario inicial, es opresión por los madianitas y Gedeón escondiéndose para tratar de guardar un poco de lo que habían cultivado. Y ahí está el conflicto. Quizás sería cuando Dios se le aparece y le dice: tú vas a ser el que va a librar a Israel, y Gedeón no cree que él pueda hacerlo, etc. Y ahí podríamos ir construyendo la historia. Todo el libro de los jueces se podría hacer lo mismo, pero el libro de los jueces tiene un montón de historias adentro. Toda la Biblia se podría hacer lo mismo. ¿Cuál es el escenario inicial de la Biblia? La creación. El conflicto viene cuando Adán y Eva desobedecen. Luego la tensión creciente es cuando está la pregunta: ¿cómo Dios o quién será la simiente de la mujer? Y vemos Noé, bueno, no es Noé. Moisés, no es Moisés. Bueno, Abraham, no es Abraham. Moisés, no es Moisés. David, no es David, pero es alguien de la descendencia de David. Y de ahí vemos los reyes. Salomón, no era Salomón. Y vamos por toda la descendencia de David y no era ninguno de ellos. ¿Quién es? ¿Quién es? Hasta que llegamos al clímax, que es Jesucristo.
su muerte, su resurrección, su ascensión al cielo. Y luego viene la disminución de la tensión, que es cómo se expande la iglesia por todo el mundo. Y la resolución está en el libro de Apocalipsis, con los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero en el proceso hay otro montón de mini tramas que se van haciendo. Por eso es que es importante conocer toda la historia de la Biblia para poder entender cada historia de la Biblia. ¿Entendieron lo que dijo? Conocer toda la historia de la Biblia para entender cada historia de la Biblia. Porque cada historia de la Biblia va a entrar, va a ser parte de esa trama de toda la Biblia. Y así es como debemos entenderla. Ahora, aquí es donde quiero pasar los últimos 20 minutos. 3 preguntas y 10 principios. Y no espero que se aprendan esto de memoria. Y si quieren, lo más fácil creo que va a ser que le tomen una foto aquí a lo que voy a hacer en el tele ahí con sus celulares. O si quieren hacer el dibujito en su papel, pues también. O en el cuaderno que están tomando notas. Pero estas son las 3 preguntas. Si ustedes se fijan, es un círculo que comienza con oración. Comienza aquí con la oración. Orar. Luego la primera pregunta. ¿Cómo voy a mostrar el punto principal del autor en este pasaje? Cualquier pasaje de la escritura que ustedes estén leyendo, ¿cómo voy a mostrar o cómo voy a saber cuál es el punto principal de ese pasaje? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿cómo es que este pasaje se conecta con el resto de la historia cristocéntrica de la Biblia? Y entonces eso también debemos contestar. ¿Cómo cualquier historia que estoy viendo, la de Gedeón que vimos esta mañana, cómo se conecta eso con la historia de la Biblia? Y número 3, ¿cómo nos afecta este pasaje hoy y por qué es importante? Y ahí es donde ya vamos a cómo me afecta a mí. Ahora, hay pasos para responder cada pregunta o principios para responder cada pregunta. Entonces, lo que voy a mostrar ahora es el mismo círculo, pero mostrando los pasos que nos llevan a poder contestar esas preguntas o principios, pasos, pongamos. Entonces, está ahí. Lo voy a poner de esta manera. El paso 0 es orar. Todo comienza con oración. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro, como vimos al inicio, que tiene 2 autores, un autor humano y un autor divino. El Espíritu Santo es el que inspiró la palabra y Jesús prometió que el Espíritu Santo es el que nos iba a guiar y recordar lo que Él enseñó. Entonces, paso 0 es orar. Todo comienza con la oración. Luego, paso número 1, leer y releer cuidadosamente, humildemente y reverentemente. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, desde el inicio estamos con Gedeón, quedémonos con Gedeón. La historia de Gedeón, la primera parte de la historia de Gedeón está en el capítulo 6 y capítulo 7 del libro de los jueces. Supongamos que esa es la historia que yo quiero leer. Entonces lo que yo debería hacer es leerla por lo menos 4 veces. Y yo quisiera sugerir algo, y ahora que todos tenemos dispositivos electrónicos y la Biblia en estos dispositivos electrónicos es todavía mucho más fácil, pero uno debería leer el pasaje que quiere aprender o estudiar en diferentes versiones de la Biblia. ¿Por qué? Porque gracias a Dios, todas las versiones que tenemos en español son buenas, pero la Biblia no fue escrita en español. La Biblia en el Antiguo Testamento fue escrita mayormente en hebreo y hay unas partes que fueron escritas en arameo. Como 6, 7 capítulos de la Biblia fueron escritos en arameo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, un griego antiguo, koiné se llamaba el
lenguaje común en que la gente hablaba. Y esos son idiomas a los que no todas las personas tienen acceso. Requiere tiempo y dedicación aprender hebreo y arameo y griego solo para leer la Biblia en los idiomas originales. Gracias a Dios, tenemos la Biblia en español y podemos confiar en ella. Pero toda traducción implica cierto grado de interpretación. Por ejemplo, si yo les diera a todos ustedes un párrafo en inglés y les dijera que me lo tradujeran al español, ¿cuántas personas me veo aquí? 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 19 personas. Si yo les diera un párrafo en inglés a ustedes y les pidiera tradúzcamelo al español, tendríamos 19 versiones diferentes del mismo documento. Sería imposible que todos lo tradujéramos igualito, porque hay varios factores que entran en cuenta. Y si fuera al revés, si les dijera un párrafo en español que me lo traduzcan al inglés, sería más difícil todavía. La Biblia nos fue dada en griego, hebreo y arameo. Y entonces, cuando leemos la Biblia en diferentes versiones, nos puede ayudar a tener un mejor entendimiento de qué es lo que los autores originales trataron de comunicar. Ahora hay que saber escoger las versiones de la Biblia, pero en español tenemos varias. Bueno, la más popular quizá es la Reina Valera 60, pero de ahí hay muy buenas traducciones de la Biblia como la Biblia de las Américas o la más nueva, la Nueva Biblia de las Américas, que son traducciones más apegadas a los idiomas originales. La nueva traducción viviente es lo que los comentaristas llaman una traducción dinámica, en el sentido de que trata de dar el sentido contemporáneo de las palabras. Entonces se entiende un poco mejor. La nueva versión internacional también es una muy buena traducción de la Biblia. Y entonces, por ejemplo, ahí hay 4 versiones. La Reina Valera 60, la nueva traducción viviente, la nueva Biblia de las Américas y la nueva versión internacional. Hay otras que ya no son tan traducciones y son más casi como paráfrasis. Hay una que se llama traducción en lenguaje actual. Esa sí es demasiado dinámica, creo. No, ya. Pero puede servir para ayudar a entender la versión popular. Esa sí es una paráfrasis, esa no es una traducción, es una paráfrasis. Y en inglés también hay otra cantidad de Biblias que se pueden leer. Ahora, cada uno de nosotros tiene una versión preferida y esa debería ser con la que estudiamos la Biblia. Pero cuando estamos en este paso, vale la pena leer el mismo pasaje en otras versiones para tratar de entender mejor qué es lo que está pasando. Aún la Reina Valera 60 ha sufrido varias revisiones. La primera es de 1560. No creo que nadie lea eso. Pero de ahí de las versiones más contemporáneas, 1909, todavía hay versiones, lugares en Sudamérica donde esa es la versión que usan, la Reina Valera de 1909. Y usa palabras que, por ejemplo, ahora nosotros nos ofenderíamos si las leyéramos, porque, por ejemplo, dice, y Eva parió a Caín y a Abel. Y usa esa palabra parir, que ahora nosotros la usamos para los animales, no para las personas. Y entonces la Reina Valera 60, que fue una versión, ya no lo dice así. Concibió o dio a luz, usa un lenguaje más tranquilo. Eh, y es la más popular en Latinoamérica, la Reina Valera 60, pero hay otras revisiones. La más reciente es, bueno, no, 1995, hay otra Reina Valera 1995, y la más reciente que fue hecha en el 2016, que se llama Reina Valera actualizada, o sea, la más nueva. Así que aún de la Reina Valera 60, o de la Reina Valera, mejor dicho, hay varias versiones. Por cierto, hoy estaba viendo, hay un amigo mío que está en España, ahorita en el sur de España, y fue al museo de la Biblia que está ahí, donde Casiodoro de Reina y Cipriano Valera, por eso Reina Valera, fueron dos, tradujeron la Biblia en el tiempo de la Inquisición de la Iglesia Católica. Y entonces
es interesante ver, pero la versión Reina Valera fue la primera versión al español de la Biblia basada en los idiomas originales, así que es muy valiosa. Todo para decir, leer y releer. Entre mejor conozca la historia, más fácil va a ser entenderla. Número dos, o el paso dos, es hacer observaciones y preguntas importantes. Hay algunas preguntas que son clave. ¿Qué está pasando? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Qué, cómo, cuándo son las preguntas básicas? ¿Quién es el personaje que se está hablando? Y uno las respuestas a esas preguntas le ayudan a entender uno, pero las preguntas importantes, que son el siguiente paso, es ¿por qué? ¿Por qué pasó eso? Y conforme uno lee, dependiendo de lo que esté leyendo, van a haber otras preguntas. Por ejemplo, si volviéramos a la historia de Gedeón que vimos al inicio, perdón, ¿cuál, por qué? Bueno, hay una frasecita ahí que es necesario investigar, pero dice que estábamos bajo la presión de los madianitas y Gedeón estaba eh, sacando el grano en el lagar. Y uno dice, ¿cómo así? ¿Qué quiere decir eso? Y ahí uno tiene que meterse un poquito en la historia. Había dos lugares principales. El lagar era para las uvas, donde se secaba el jugo de las uvas. Y la era donde se triaba el grano. Era una superficie plana. No sé si alguno de ustedes viene de una región cafetera, pero ahí donde se siembra café tienen planicies donde ponen todo el café para secarlo al sol. Esa sería como la era. Ahí se ponía el trigo y para sacar el grano lo aporreaban con palos y luego lo agarraban y lo tiraban y dejaban que se llevara todo el cascajo y ya quedaba solo el grano. Eso lo hacían en la era. Y el lagar era como una pila grande donde echaban las uvas. No sé si se bañaban o no se bañaban, pero se metían ahí con los pies a aplastar las uvas. Creo que las bacterias de los pies contribuían al proceso de fermentación. Eh, no se preocupen, ya no lo hacen así. No hay lugares donde todavía lo hacen así. Pero el punto es que en la historia de Gedeón, vemos que Gedeón está triando el trigo en el lagar, no en la era. ¿Por qué? Esas son preguntas que uno, ¿y por qué? Bueno, la razón es que lo quería esconder de los medianitas y como era una pila, lo iban a ver ahí, no era tiempo de uvas que está haciendo Gedeón ahí, los madianitas no iban a pensar que tuvieran grano, porque la era estaba vacía. Y entonces, por eso es que es importante hacer ese tipo de preguntas para entender qué es lo que está pasando en la historia. Número tres, descubrir la estructura y el tono. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan lo que vimos antes de la trama? ¿Cuál es la trama aquí? ¿Cuál es la escena inicial? ¿Cuál es el conflicto? ¿Cuál es la tensión creciente? ¿Cuál es el clímax? ¿Cuál es la reducción de la tensión? ¿Y cuál es la resolución? Eso me refiero ahí con la estructura. Y el tono. El tono es importante porque el tono tiene que ver con qué es lo que está pasando o cuáles las emociones que se encuentran. Y al ver la historia de Gedeón nos damos cuenta que el tono es un tono de temor, de miedo, de inseguridad. Y sin embargo Dios usa a Gedeón. Y entonces llegamos al paso número 4, que es resumir el punto principal y el propósito del autor. Y eso lo hacemos en el pasaje que estamos leyendo y con eso contestamos la primera pregunta. ¿Cómo voy a mostrar el punto principal del autor en este pasaje? Y la idea, otra vez, no tenemos tiempo para hacerlo porque ya se está acabando el tiempo, pero Gedeón, o en esta historia de Gedeón, creo yo que el punto principal es que Dios puede usar a alguien a pesar de todos sus temores e inseguridades, porque Dios usó a Gedeón. Y entonces ese es el punto principal de la historia que estamos leyendo. Y luego pasamos a la segunda pregunta, que la segunda pregunta es, ¿cómo es que el punto principal del pasaje se conecta a la historia de Cristo, a la historia cristocéntrica de la Biblia? Y entonces aquí tenemos que ver dos cosas. Bueno, tres en realidad. El paso número 5 es el contexto literario y la idea es cómo
pensando otra vez en la historia de Gedeón, cómo es que la historia de Gedeón eh, se enmarca en el libro de los jueces y en lo que está pasando ahí. Y entonces quizás sea necesario leer por lo menos lo que está pasando antes de Gedeón y lo que pasa después de Gedeón para entender qué es lo que está pasando ahí. Ese es el contexto literario. Cuando hicimos el ejercicio, esa fue parte del asunto. Cuando vimos la primerita, la historia cortita del vellón de lana, que concluimos mal, que la lección era que si uno quiere saber la voluntad de Dios, debe pedirle señales a Dios. Pero cuando uno ya ve el contexto, se da cuenta que no es esa la lección. Porque vimos toda la historia después, o por lo menos esta parte de la historia, y ya vimos, oh, no, eso es lo que está pasando aquí, que este Gedeón era un miedoso y no quería ir y tenía muchas inseguridades y por eso le pide señales a Dios. Y entonces, otra vez, ese sería el contexto literario. Si tomáramos, y por eso es necesario verlo, para corregir las conclusiones a las que ya hemos llegado. Pero eso solo es el primer paso. El segundo paso es cómo concuerda esta historia con toda la escritura. Y por eso pongo ahí el contexto canónico, es decir, desde Génesis hasta Apocalipsis. Eh, ¿Dónde está situada? ¿En qué periodo está situada? Y cómo se conecta con la historia de la redención. ¿Cuál es la historia de la redención? Dios creó el universo, pero los primeros seres humanos cayeron en pecado y a partir de eso toda la humanidad ha estado bajo pecado hasta que vino Jesucristo para ser nuestro Salvador y al final de las cosas habrá restauración de todo. Entonces, ¿cómo esta historia de Gedeón se conecta con esa historia de la redención? Es quizá una de las partes más difíciles de todo el proceso, porque, aunque usted no lo crea, está conectada. Está conectada. En el pasaje es fácil ver conexiones. Por ejemplo, vemos todos los temores e inseguridades de Gedeón y sin embargo tiene la victoria. Y entonces, ¿quién es el que da la victoria? Dios. ¿Por qué es que estaban en esa situación los israelitas? Por culpa del pecado. Se habían apartado de Dios y recibieron opresión. Cuando nosotros estamos en pecado, estamos bajo opresión. El único que obtiene la libertad del pecado, a pesar de todas nuestras inseguridades y temores, es Jesucristo. Y entonces ya logramos hacer una conexión con la historia de la redención. Y el paso número 7 es tomar lo que habíamos visto al final del paso 4, lo que dice la historia, el propósito del autor, y tomar cuál es la conexión con la historia de la redención, lo que acabo de decir ahorita, y de los dos, y por eso se usa esa palabra ahí, sintetizar el punto del autor y la relación con la redención de una manera que se pueda entender. Y entonces es como tomar lo que habíamos hecho en el paso 4 y lo que hicimos en el paso 5 y 6 y sintetizarlo en una oración que resuma las dos cosas. Y entonces podría ser algo así como esto. Obviamente requiere más trabajo y más tiempo y no podemos hacerlo porque ya se acabó el tiempo. Pero sería algo así como esto. Así como Gedeón eh, fue rescatado por Dios y Dios le dio la victoria a pesar de sus temores e inseguridades, nosotros también podemos ser rescatados por Jesucristo de todos nuestros temores e inseguridades. Y esa sería una conexión y algo que responde a eso. Ahora, la pregunta 3 es, ¿cómo nos debería afectar este pasaje hoy y por qué eso importa? ¿Por qué es importante? Y aquí entonces el paso número 8. ¿Cuál será el propósito transformador de Dios en la historia de Gedeón que vimos al inicio? Un propósito sencillo sería, en lugar de temores e inseguridades, confiar en Dios.
Y ya vamos acercándonos un poco más a eso. Y luego el paso 9, una aplicación específica. Pero aquí es donde tenemos que tener cuidado, porque sería fácil que dijéramos, oh, sí, una aplicación es que todos debemos confiar más en Dios. ¿Correcto o no? ¿O incorrecto? Correcto, ¿verdad? Pero es demasiado general. Tiene que ser mucho más específico y tenemos que traerlo a nuestra vida. Y la idea es primero a nosotros antes de compartirlo con otros. Y entonces, vaya, en el caso de Gedeón, Gedeón es llamado por Dios para hacer algo, pero Gedeón está lleno de temores e inseguridades y entonces le pide señales a Dios y al final él termina confiando en Dios y Dios le da la victoria. ¿Sabemos o no sabemos qué es lo que Dios espera de nosotros? Alguno me va a decir sí, no. Porque hay cosas en la Escritura que son 100% claras. La voluntad de Dios para vosotros es vuestra santificación, dice el apóstol Pablo. Dios espera que cada uno de nosotros comparta las buenas nuevas del Evangelio. Ahí no debería haber duda. Es la voluntad de Dios. No tengo que andar buscando cuál es la voluntad de Dios para mi vida. La Biblia claramente me lo dice. Sed agradecidos, orar sin cesar, dar gracias en todo, estar siempre gozosos. Esta es la voluntad de Dios para vosotros. Primera Tesalonicenses. Y entonces yo podría comenzar preguntando, bueno, estoy agradecido, oro sin cesar, estoy siempre gozoso. Deberíamos, ¿va? Pero el asunto es que depende, ¿va? Porque si ahorita mi familiar está enfermo, o si tengo que ir al doctor el lunes y no sé qué me va a decir, o apenas estamos a 21 de septiembre y ya se me acabó todo el dinero que tenía para el resto del mes. Todavía me quedan 10 días para que termine el mes y yo ya no tengo dinero. No sé cómo va a pagar la renta al final. Y entonces es fácil que no hagamos la voluntad de Dios. De estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo. Y entonces ahí es donde las aplicaciones deben ser personales, deben ser individuales. Y cada uno debe traerla a la situación en particular que está tratando. Sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Otra cosa es, vaya, los solteros o solteras que están aquí, ¿con quién me voy a casar? Algunos no duermen pensando en eso. Solo les puedo decir esto, la voluntad de Dios es mejor que te deje el tren y no que te lleve el río. No, hay cosas que la Biblia es menos clara, pero al mismo tiempo somos llamados a esperar en Dios. Y el asunto es que siempre que nosotros nos adelantamos, normalmente la regamos. Y, y entonces, por eso digo, la aplicación debe ser no solo, oh, debo confiar más en Dios. No, debe ser personal. En este momento en el que estoy viviendo, que no sé qué, algo me duele, pero no sé qué es y tengo miedo de ir al doctor. O no sé cómo voy a sobrevivir hasta el fin del mes. ¿Cómo puedo en esa situación confiar en Dios? Ese es el desafío y algo personal. Otra vez, pedir señales sería demostrar que, que tengo temor, que tengo inseguridad, que no estoy confiando en Dios. Y eso es lo que aprendimos ahí de la lección en Gedeón. Y la última parte tiene que ver cómo lo vamos a compartir con otros aquí, bueno, predicar para los predicadores, pero así a nivel individual, la idea es que lo que yo aprenda lo pueda compartir con otros y cómo ayudarles a ellos también a crecer conforme vamos aprendiendo de la escritura.
Ya me pasé 4 minutos. Espero que no importe. Pero creo que es una manera sencilla en la que cuando ustedes quieran estudiar la Biblia, pueden entenderla mejor. Tratar de responder estas 3 preguntas. ¿Cómo voy a entender o comprender cuál es el propósito principal del autor? ¿Cómo es que ese punto principal del pasaje se conecta con la historia de redención? ¿Y cómo va a afectar mi vida y por qué es importante? Y ahí están esos pasos que pueden ayudarles a llegar a responder esas preguntas. Pero les aseguro, hermanos, que cuando nosotros comencemos a descubrir la riqueza de la escritura, porque la palabra está llegando a ser viva y eficaz en nuestros corazones, es una experiencia que uno va a querer repetir y va a querer repetir y va a querer repetir. Y aquí está una manera de hacerlo. No es la única, pero de todas las que he visto, esta es la más sencilla. Eh, y creo que puede ayudarnos a crecer en nuestro conocimiento de la palabra. Déjeme orar por nosotros. El círculo dice que debemos comenzar con oración, pero la idea es que toda esa línea negra es oración. Todo el proceso debe estar bañado de oración. Y ahorita me estoy acordando que no oramos al inicio. Así que cometimos el primer error. Hay que volver a comenzar porque no. Pero vamos a terminar orando. Oremos. Soberano Dios, gracias. Gracias porque tú eres bueno. Tu misericordia es para siempre. Y gracias porque nos dejaste tu palabra, la Biblia, y la dejaste para que nosotros pudiéramos disfrutar la riqueza que hay en ella. Es tu regalo para nosotros. Y toda la Biblia, Señor, es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Así que te pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que dio su vida por nosotros en la cruz, que con la ayuda de tu Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros, tus hijos, el deseo de conocer mejor tu palabra pueda crecer en nosotros. Y también, Señor, la disciplina de sentarnos y poder escudriñar detenidamente lo que tú tienes para nosotros, la historia que dejaste para nosotros. Y permite, Señor, que cada encuentro con tu palabra sea un encuentro transformador, un encuentro que no solo nos desafíe a acercarnos más a ti y hacer tu voluntad, sino que también nos permita ser de bendición a otros al compartir lo que tú nos estás enseñando en tu palabra. Pon ese anhelo y ese deseo de conocer tu palabra y permite, Señor, que nuestras vidas, al ser transformadas, sean esa luz que brille en la generación en la que vivimos y pueda atraer a otros a también entregar sus vidas a ti. Ayúdanos, Señor, a poner esto en práctica y que cada encuentro con tu palabra pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Nos encomendamos a ti, Señor, en el nombre glorioso de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén.